Continuamos entonces con la resolución de los problemas de la guía 4. Observen lo que dice esta situación. Lo que se dice aquí es que químicamente el dióxido de carbono que los astronautas exhalan se puede extraer del interior de la cabina, del lugar donde ellos estén en el espacio, utilizando hidróxido de potasio, ¿no? Un hidróxido. Bien. Bueno, habría que ver hoy en día si este método se sigue utilizando o ha mejorado todavía, pero bueno, la idea es que si yo tengo hidróxido de potasio y entra en contacto con el dióxido de carbono, que ustedes saben que es lo que exhalamos después de respirar, para que ese dióxido de carbono no quede en el ambiente y el astronauta se lo empiece a respirar, es mejor eliminarlo y de manera tal que siga teniendo la proporción de aire lo más parecida posible a si estuviera en la Tierra. Esto es cuando el astronauta está en el interior de la cabina. Por supuesto, cuando sale, si tiene que hacer como se sabe, lo que le llaman las caminatas espaciales, demás, bueno, el astronauta tiene que tener un traje especial, un casco y un aprovisionamiento de los gases, inclusive, bueno, dar todas las condiciones de presión y de composición y demás. Esto estamos hablando cuando ellos se sacan el casco y quedan como dentro de la cabina. Bien, ahí ellos pueden sacárselo porque tienen una atmósfera controlada y tienen unos sistemas que van eliminando el dióxido de carbono. Bueno, vamos a ver ese problema entonces. ¿Qué haría el dióxido de carbono al reaccionar con el dióxido de potasio? Bueno, formaría carbonato de potasio y agua. De esa manera, el dióxido de carbono no queda como gas, sino que queda como una sal, que ya no es gas. De alguna manera, sacamos el gas de la atmósfera y lo transformamos en una sal. Bien. Aprovechando esta reacción, esto lo llevan en la cabina, desde la Tierra sale el dióxido de potasio y el dióxido de carbono es el que ellos van a exhalar. Bien, acá dice cuántos kilos de dióxido de carbono se pueden extraer con 1 kilo de hidróxido de potasio. Bien, vamos a ver la respuesta a eso. Bien, aquí está planteado el problema. Recuerden que tienen las relaciones, moles, masa, cantidad de partículas, etc. Si es un gas en condiciones normales o condiciones estándar, de presión y temperatura lo mismo, ocupa 22,4 litros. Bueno, todas las recomendaciones que yo les doy, algunos segmentos de tabla para que vean los pesos. ¿Y qué razonamiento deberíamos hacer? Bien, observen. Si ven, siempre cuando, recuerden que yo les voy a dar balanceado, tomé esa decisión, ya les expliqué el por qué yo les doy balanceadas las ecuaciones. Observen, acá no se pone, hay un mol de dióxido de carbono que reacciona con 2 moles de hidróxido de potasio. Es decir, la relación es de 2 a 1. Yo necesito 2 moles de hidróxido de potasio para que reaccionen con 1 mol de dióxido de carbono. Esa es la relación. Ahora, el problema es claro. El problema me está preguntando. Voy a poner el puntero láser. Perdón. El problema me está preguntando relación de gramos. ¿Cuántos kilos puedo extraer con 1 kilo? Entonces, yo siempre tengo los moles, ya se los he dicho. Voy a trabajar entonces en la relación moles a gramos. Entonces yo digo, 2 moles de dióxido de potasio van a extraer 1 mol de dióxido de carbono. Eso es lo que dice la reacción. Bien. ¿Y cuántos son 2 moles de hidróxido de potasio? Bueno, es 39,1 el potasio, más 16, que es el oxígeno, más 1 gramo, que es el hidrógeno. Pero eso hay que multiplicarlo por 2, porque 1 mol pesa lo que yo les acabo de decir. Multiplicando esa cantidad por 2 me da 112,2 gramos de hidróxido de potasio. Recuerden que yo uso un decimal y lo redondeo. Acá hay 1, acá es 39,1 y acá es 16. Bien. Esos 112 gramos, 112,2 gramos, que son los 2 moles de dióxido de potasio, extraen 1 mol de dióxido de carbono. Y 1 mol
de dióxido de carbono, CO2, aquí está, es 12 gramos de carbono más 16 por 2 de oxígeno, eso da 44. Bueno, ahora bien, esa es la estequiometría que estamos viendo aquí, la relación 2 a 1. O sea, para 100 más o menos 110 gramos de hidróxido de potasio, me servirían para extraer 44 gramos de dióxido de carbono. Y si yo tengo 1 kilo, es más o menos 10 veces más. O sea que si yo tengo 1000 gramos, que es 1 kilo de hidróxido de potasio, y yo sé que 112 extraen 44 gramos, 10 veces más, 1 kilo es más o menos 10 veces más que 110 gramos, más o menos. Yo debería extraer más o menos 10 veces más de dióxido de carbono, y es lo que ocurre, cerca de 400 gramos. 1000 gramos de dióxido de potasio por 44 gramos de dióxido de carbono, me extrae, dividido 112 gramos, me dice cuántos gramos de dióxido de carbono extraerías con 1 kilo. Es decir, cerca de 400 gramos de dióxido de carbono son extraídos por la reacción con 1 kilo de dióxido de potasio, ¿sí? Miren en todos los detalles que tienen que pensar los ingenieros, y por eso es tan complicado enviar seres humanos al espacio. Porque hay que ver, por ejemplo, uno de los residuos de la respiración, el dióxido de carbono, cómo de alguna manera se lo sacas para que no se le transforme. Ustedes saben que llenar mucho de dióxido de carbono a un ambiente te produce adormecimiento, bueno, obviamente desplaza el oxígeno, falta de oxígeno. Somnolencia más que un adormecimiento, ¿no? Te baja como sueño. Una exhalación, lo que uno cuando digamos elimina dióxido de carbono por los pulmones, más o menos de medio litro. O sea, un mol de dióxido de carbono, 44 gramos, si estuviera a 0 grados, no está a 0 grados seguramente la cabina, está un poquito más, o sea que si corrijo este volumen por la temperatura, es un poquito más inclusive que esta cantidad, pero se ponele 20 litros. 20 litros, y nosotros decimos que un astronauta exhala medio litro en una expiración. Está bien, o sea que 20 litros son 40 exhalaciones, ¿sí? Más o menos 40. O sea que él en 40 exhalaciones está eliminando un mol de dióxido de carbono, 44 gramos de dióxido de carbono. O sea que con 1 kilo tendría para 400 exhalaciones. Hay que ver las exhalaciones, bueno, no son 60 porque por segundo no hacemos esas exhalaciones, es un ritmo más suave, pero tenés que sacar las cuentas y ver que la cantidad de dióxido de carbono que uno va generando, tenés que proveerle oxígeno, tenés que sacarle el oxígeno por estos sistemas, lo cual es todo un desafío, ¿no? Para los ingenieros, para el técnico. Pero bueno, no nos vayamos del tema, nosotros simplemente es una regla, como es lo primero que se les debe plantear a ellos. Bueno, a ver, para saber si es viable o no y la cantidad que tendrías que llevar, porque recuerden también que es peso que vos vas cargando, 1 kilo, otro kilo, no sé, se te puede transformar. Y el mayor problema que tienen las naves espaciales para vencer la gravedad es la cantidad de combustible que le tenés que poner. Y eso se calcula por el peso que le vas poniendo también. Por eso les digo el desafío que es enviar personas, ¿no? Enviar seres humanos al espacio. Por eso muchas veces hubo cambios de llevar robots o llevar, bueno, ¿no? Por los accidentes que hubo. Bueno, es toda una complicación. Y es un desafío para ustedes, ¿no? Para quienes se quieren dedicar a estas cosas, ¿no? Algo tan apasionante. Pasando al problema 19, nos dice que el cobre, se pone cobre cero cuando es cobre, digamos, como nosotros lo vemos, en el cobre puro, como si fuera una chapa de cobre, por decirlo de alguna manera, un alambre de cobre puro. Cuando los metales están metidos, por ejemplo acá está metido formando una sal. Ya ahí recuerden que yo les he dicho que tiene estados de oxidación más 1, más 2, por ejemplo en el caso del cobre, la plata más 1. Cuando está metida, como ya tiene estado de oxidación, los elementos que pueden ser más o pueden ser menos, como en el caso del oxígeno, cuando están puros, su estado de oxidación se dice que es 0, no es ni más ni menos. Bien, de la misma manera,
Si fuera oxígeno que es liberado al ambiente, por ejemplo como O2, también habría que poner esta oxidación de ese oxígeno, ahí es 0. No los quiero meter mucho en ese territorio, simplemente para que vean por qué se le pone 0. Podría no ponerlo, pero bueno, como lo van a ver en estudios superiores a esto, yo se los informo, pero para volver a redondear el concepto. Entonces, de alguna manera el cobre va a ingresar a formar parte de la sal y va a desplazar, va a sacar a la plata. Bien, veámoslo así muy básico. Este metal es desplazado por este otro. Si alguien dice lo sustituye, bueno, lo reemplaza, bueno, estamos a nivel nuestro es más que válido que lo razonen así. Aparte es lo que se está viendo. Sale uno y entra otro. Nosotros no vamos a analizar por qué uno sale, por qué. Simplemente esta reacción ocurre y nosotros la tomamos como excusa para practicar lo que es la estequiometría. Bien, lo que nos pregunta el problema concretamente es que cuántos gramos de cobre se necesitan para obtener 8 moles y medio de plata. Es decir, ¿cuántos gramos de cobre tengo que poner acá para que en lugar de formarse 2 moles de plata que pudiéramos obtener 8 moles y medio de plata? Acá ya lo están viendo, lo vamos a analizar en el problema, en la pizarra virtual. Aquí tienen 1 mol de cobre, reacciona con 2 moles de nitrato de plata para dar 2 moles de plata pura. Por lo tanto ya tienen una idea. 1 mol de cobre sirve para, por supuesto con nitrato de plata, sirve para generar 2 moles de plata. Vamos a ver eso. Bien, observen aquí ya lo tengo preparado. Bien, la reacción, bueno, todo lo que ustedes ya saben, lo que necesiten de este tipo de datos. Y vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Sin hacer tanta regla de 3 y demás, pero por supuesto que lo voy a hacer también, pero ya salta a la vista lo que vengo explicando desde antes de pasar a la pizarra. Yo para formar una cierta cantidad de plata siempre pongo la mitad de cobre. Fíjense, la relación es 1 a 2. Entonces, yo necesito 8 moles y medio de plata y voy a tener que poner la mitad de cobre. Entonces, es cortita la cuestión, no hay que pensar tanto, ¿sí? Observen para avanzar rápido. Yo digo entonces, 1 mol de cobre me forma 2 moles de plata. Para formar 8 moles y medio de plata, 8,5 por 1 sobre 2, 4,25 moles. Muy fácil, yo sé que 2 moles de plata, 1 mol de cobre, siempre es 2 a 1. Entonces si yo pongo esto, tiene que ser el doble de este número. Bien, es muy simple. Ahora, el problema no termina ahí, porque no me está preguntando cuántos moles de cobre necesito. Me está preguntando cuántos gramos de cobre necesito. Por suerte, ustedes saben que si ya van aprendiendo que aquí siempre tienen el número de moles, cuando yo tengo un resultado en moles, rápidamente lo puedo relacionar con gramos. ¿Por medio de qué? De la tabla. Yo sé que un mol de cobre representa 63,5 gramos de cobre. Lo redondeé en el primer decimal. Yo machaco mucho sobre el mismo clavo, pero ya saben que les he dicho esto, redondeo y demás. Si yo tengo 4,25 moles de cobre, pues será 4,25 veces este número que representa un mol. Eso da 269,9 gramos de cobre. Espero que se haya entendido. Esta es la cantidad que yo necesito para obtener 8 moles y medio de plata. Si uno quisiera saber cuántos son 8 moles y medio de plata, bueno, va a la tabla periódica, mira cuánto es un mol de plata, lo multiplica por 8,5. Uno sabría a partir de estos casi 270 gramos de cobre, cuántos gramos de plata se formaría. Si lo quieren como curiosidad, lo pueden averiguar. Como no formaba parte de lo que se preguntaba, no lo hice, pero lo pueden hacer tranquilamente, ¿sí? Bien, el problema 20 se centra en la producción de amoníaco. Yo les cuento que el aire de nuestra atmósfera tiene muchísimo nitrógeno. Nosotros, si a partir de ese nitrógeno podemos obtener amoníaco, que es nitrógeno e hidrógeno, eso ya lo hemos visto cuando vimos hidruros,
Nosotros ya tenemos base como para fabricar, por ejemplo, fertilizantes que aportan amoníaco al suelo y por ende a las plantas. Yo no sé, no tienen por qué saberlo todavía, no sé si lo saben, quizá lo saben, que el amoníaco es un componente importantísimo de las proteínas. Por eso es importante dárselo al suelo para que pase a las plantas y bueno, empiece ese amoníaco a pasar por la cadena alimenticia, inclusive a llegar hasta nosotros. A nivel industrial se da por un proceso químico que es el Haber-Bosch, inclusive, que son los dos químicos alemanes que recibieron el premio Nobel por haber ideado el proceso que bueno lleva el nombre de Haber-Bosch. Bosch se suele decir también, con el apellido del otro químico ingeniero también, Bosch. ¿Qué implicancia tuvo? Que con este compuesto después se puede pasar algunos óxidos que sirven para fabricar explosivos. Y esto se utilizó en la Primera Guerra Mundial. Y Alemania tenía el problema que habían bloqueado la ruta de provisión de amoníaco natural que tenían ellos, que era a partir de unas islas en Chile, donde el amoníaco, no sé si ustedes no tienen tampoco por qué saberlo, se libera ese olor que hay en las plazas, cuando, por ejemplo, en las plazas aquí del centro de nuestra ciudad, cuando hay muchísimas aves, ese olor que hay fuerte es el amoníaco que liberan las aves, porque nosotros también lo hacemos los humanos, eliminamos los restos nitrogenados, por ejemplo, por nuestra orina. Y las aves también, cuando eliminan sus desechos, ellos eliminan una mezcla, no hacen como nosotros tenemos materia fecal y orina, ellos como que es una mezcla de las dos cosas, que ellas eliminan, y cuando eso empieza a quedar horas expuesto, si no se lava, es el olor amoníaco, que nosotros percibimos ese fuerte olor cuando vamos por las plazas y hay muchas deposiciones, ¿no? de las aves, excrementos de las aves. Bueno, como eso antes se usaba esos compuestos nitrogenados naturales para proveerse de amoníaco y bueno, fabricar explosivos, sufrieron ese bloqueo. Estos científicos idearon un proceso y directamente era tomar el nitrógeno del aire, combinarlo con hidrógeno y con eso fabricar el amoníaco. Bueno, en un laboratorio, que es lo que yo les quiero contar de este problema, se trabaja de la siguiente manera. Se combina cloruro de amonio, este compuesto se llama cloruro de amonio, por eso yo se los cuento para que no tengan que andar escribiéndolo, con hidróxido de sodio, este sí ya lo conocen más. Se va a formar cloruro de sodio y agua, es decir, se combinan estos dos, forman cloruro de sodio, se combina y algo de hidrógeno con este hidróxido, se forma agua, y queda como libre el amoníaco. Bien, yo se los di balanceado, ya saben, si hay algún tipo de error, bueno, aquí hay 4 o 5 hidrógenos, aquí hay 2 y 3, 5, parece que está todo en su lugar. Entonces, lo que nosotros queremos es obtener amoníaco. Yo le digo el proceso, cloruro de amonio más hidróxido de sodio, se obtiene otra sal, esta es la sal de mesa, agua y amoníaco. Y esto se libera como gas, o sea que tenés también un problema menos para, si viene todo bien, hasta obtenés un burbujeo, por decirlo así, obtenés un gas hasta lo podés obtener puro el amoníaco. Prácticamente puro. ¿Cuántos gramos de amoníaco se desprenden? ¿Ve que se desprenden de toda esta masa que está reaccionando? Cuando se tratan 100 gramos de cloruro de amonio con cantidad suficiente de hidróxido de sodio. Acá el tema es los 100 gramos. Hidróxido de sodio da a entender que no es problema. Se va a aportar el hidróxido de sodio que uno necesite, ¿sí? Bien, veamos entonces cuántos gramos de amoníaco se van a desprender cuando se traten 100 gramos de cloruro de amonio con cantidad suficiente de hidróxido de sodio, ¿sí? Bien, ya saben todas las ayudas que yo les trato de poner. Y vamos a ver lo siguiente, que la relación que estamos viendo aquí en moles nos dice que un mol de cloruro de amonio reacciona
con un mol de hidróxido de sodio para obtener un mol de amoníaco. ¿Bien? ¿Y qué sería en gramos ese mol de cloruro de amonio? Bueno, el cloruro de amonio tiene nitrógeno, 14 gramos, 4 gramos de hidrógeno, porque es 1 por 4 moles de átomos de hidrógeno. Cada mol tiene 1 gramo, por 4 gramos. Así que hasta aquí ya tenemos 17 gramos. Si a eso le suman 35, yo acá redondeo a 5, 45 es casi 5, 35,5. Si entonces a los 17 gramos le suman 35,5, tienen el peso de un mol de cloruro de amonio. Ya tienen bastante carrera ganada. Entonces, ustedes saben que pueden llevar mol a gramos. Esto que es acá hay un 1 que no se pone, un mol, son 53,5 gramos de cloruro de amonio. ¿Y cuánto forma de amoníaco? Bueno, lo que yo les digo es que hagan el mismo razonamiento, es un mol de amoníaco, ¿cuánto es? Es un mol de átomos de nitrógeno, que es 14 gramos, más 3 moles de átomos de hidrógeno, 3 gramos, por supuesto. Todo eso da 17 gramos. Es decir, yo tengo que incorporar más o menos 50 gramos de cloruro de amonio para obtener 17 gramos de amoníaco. Ahora la cuestión es simple. ¿Qué pasa si en lugar de 50 gramitos más o menos pongo 100? Y bueno, si pongo 100 es el doble, más o menos. Voy a obtener el doble de esto. El doble de esto es 34. Más o menos sé que voy a andar rondando los 30 gramos. Y es lo que me dice la ecuación. Si yo pongo 100 gramos de cloruro de amonio, 100 por 17 sobre 53,5, ya saben lo que es la regla de 3, yo lo expliqué en los primeros problemas. El resultado me da 31,8 gramos de amoníaco. Lo cual es lógico, siempre razonen. Pongo más cantidad, tengo que obtener más cantidad de amoníaco. Pongo más de un mol, pongo casi 2 moles, voy a obtener casi 2 moles de amoníaco. Espero que se haya entendido. Seguimos con el otro problema. Bien, el otro problema nos plantea que se hacen reaccionar 5 litros y medio de oxígeno, medidos en condiciones normales, condiciones estándar, o sea, sería 0 grados y una atmósfera, 5 litros y medio de oxígeno con cantidad suficiente de nitrógeno para obtener este anhídrido nítrico. Bien, aquí tiene la estequiometría en moles, 2 moles de nitrógeno, recuerden que es molecular, más 5 moles de oxígeno, ya son moléculas de oxígeno. Ustedes ya saben que, por ejemplo, cada molécula de oxígeno o de nitrógeno a su vez necesita 2 moles de átomos, cada uno. Aquí habría 10 moles de átomos y aquí habría 4 moles de átomos. ¿Van entendiendo, no? Bueno, 2 moles de nitrógeno y 5 moles de oxígeno me forman 2 moles del anhídrido nítrico. Bien. Acá lo que nos pregunta, siempre vean lo que nos pregunta, porque normalmente no les va a plantear todo tipo de cosas, sino que por ahí relacionan 2 cosas nomás, por lo menos en este problema. O dos tipos de moléculas, no 2 cosas. Bueno, acá nos pregunta relacionar, o la pregunta tiene que ver con relacionar oxígeno y nitrógeno. Quédanos aquí en lo que reacciona, los reactivos. Entonces nos pregunta, para esos 5 litros y medio de oxígeno, ¿qué volumen de nitrógeno necesitas? ¿Y cuántos moles representan ese volumen? No se confundan, acá hay 5 moles y acá hay 5 litros, no es lo mismo, vamos a verlo. Muy bien, aquí está planteado el problema entonces, de nuevo, fíjense la relación clave que yo marco, los 2 moles de nitrógeno con los 5 moles de oxígeno, moles, ¿sí? Bueno, todas las ayudas que siempre les doy, los moles se pueden relacionar con la masa, con el volumen si es un gas, con el número de partículas, llegado el caso, pero bueno, aquí vamos a ver qué vamos a relacionar. Seguramente moles con litros, ¿sí? Entonces yo digo, 5 moles de oxígeno reaccionan con 2 moles de nitrógeno. Y eso, llevémoslos a litros. Si ustedes saben que un mol en condiciones normales de presión y temperatura, o condiciones estándar, temperatura y presión estándar, es lo mismo.
Un mol ocuparía más o menos 22 litros. 5 moles ocuparía más de 100 litros. 112 litros de oxígeno son estos moles. ¿Ven? Acabamos de relacionar moles a litros. Si acá hubiera habido un 1, esto claramente es 22,4. Como hay 5 moles, son 5 veces más este volumen. Se va entendiendo, ¿no? Es decir, los 5 moles de oxígeno son 112 litros de oxígeno. Y los 2 moles de nitrógeno son 22,4 por 2, 44,8 litros. Usted a esta altura ya tienen que saber que mol pues, lo puedo pasar a gramos, lo puedo pasar a litros si es un gas, etc. ¿Bien? Y ahora la pregunta que me queda fácil para la regla de 3, bueno, yo no tengo 112 litros de oxígeno, tengo solo 5 litros de oxígeno. O sea, tengo muy poquito. Tengo bastante menos. ¿Cuántos litros de nitrógeno voy a necesitar para que reaccione con esos 5 litros y medio? Y también muy poquito. Y encima, fíjense que la mitad de 100 más o menos, acá tengo porque 50, o sea que la mitad de 5 litros, 2 litros y medio, bueno, fíjense cuánto me da, 5,5 por 44,8 dividido 112. 2,2 litros es lo que necesito. Con 2,2 litros de nitrógeno cubro los 5,5, los 5 litros y medio de oxígeno. Los consumo a todos con esa cantidad, ¿sí? Y la otra cosa que me pregunta es ¿qué moles de nitrógeno reaccionan? ¿Cuánto representan esos 2,2 moles de esos 2,2 litros de nitrógeno? ¿Cuántos moles representan? Bueno, muy sencillo ya para ustedes. La regla de 3 es muy fácil. Si yo hubiera tenido un mol, tengo 22,4 litros de nitrógeno. Bien, 22,4 litros es un mol. Yo tengo solo 2,2 litros de nitrógeno. O sea que me representan 0,1 mol, que es algo lógico. Si yo hubiera tenido 20 litros, más o menos, es un mol. Yo tengo la décima parte de eso, tengo 2 litros. O sea que voy a tener la décima parte de un mol, 0,1 mol. ¿Se va entendiendo? Es decir, 5 litros y medio de oxígeno necesitaron 2,2 litros de nitrógeno. 2,2 litros de nitrógeno es la décima parte de un mol más o menos. ¿Se entiende? Es lo que está aquí. Bien, espero que hasta ahora se vaya entendiendo. Cualquier cosa pueden pausar, retroceder y demás. ¿Sí? Estoy tratando de ser lo más claro posible. Y bueno, los invito a que estudien. Son realmente temas desafiantes para técnicos, ¿no? Para gente que está en estas disciplinas. Son muy desafiantes, ¿no? Chicas y chicos, yo los invito a que den lo máximo, que se esfuercen, que piensen, que razonen, porque realmente es el desafío y el orgullo después de tener ese título tan lindo que es el de ser profesional de la escuela industrial. Es muy hermoso, pero también es entender estas cosas, forma parte de ese título, ¿no? Así que bueno, espero que lo puedan ir entendiendo y cualquier cosa pregunten, ¿sí? Vamos a continuar con la resolución de los problemas de estequiometría. Aquí tienen el problema 22. ¿Cuántos gramos de ácido clorhídrico, se necesitan para obtener 50 gramos de cloruro de sodio? Nos está pidiendo la cantidad de este reactivo para poder fabricar o sintetizar, se dice mejor en química, 50 gramos de este producto. Bien, es un problema muy simple, ahora lo vamos a resolver. Aquí ya tiene la respuesta, ¿no? Bien, veamos entonces, aquí en la pizarra de trabajo tenemos planteado el problema. Bien, aquí vamos a ver los elementos que necesitamos en tabla periódica para trabajar. Ustedes ya saben, les doy esta especie de ayuda, ¿no? Para que vean las equivalencias y demás. Mol, masa, cantidad de partículas, si es un gas, el volumen que ocupa, en las condiciones que tiene que ser. Bien, y ustedes siempre sepan, ya siempre lo voy a recalcar en todos los problemas porque es la idea para eso se hacen los problemas, para aprender los conceptos, incorporarlos.
que cada vez que ustedes tengan, recuerden que yo también les doy balanceada la ecuación, no tienen nada que tocar aquí. Y si hay algo mal es responsabilidad mía. Esta AC significa que este cloruro de sodio está en agua. Más allá que produce agua la reacción, está en agua. Es simplemente que ustedes para obtener la sal pura, el cloruro de sodio es la sal de mesa, deberían sacarle ese agua, y esto se tiene que producir en agua para que se lleve a cabo la reacción mejor. Pero eso no importa, ustedes vean simplemente para ver el razonamiento, ¿bien? Cantidad de moles que necesitan para hacer un mol de cloruro de sodio. Acá cuando no hay nada significa que este es el único mol que está puesto en la fórmula. Entonces un mol de ácido clorhídrico con la suficiente cantidad de hidróxido de sodio, o sea con un mol. Si ustedes ponen de más, bueno, van a desperdiciar hidróxido de sodio, nada más. Le va a quedar, en el resultado final les va a quedar todo el cloruro de sodio formado y un resto de hidróxido sin reaccionar. Uno muchas veces pone un poquito de más para asegurarse de producir toda la cantidad que necesita. De última esto lo puede, digamos, sacar de la reacción junto con el agua. Bueno, se verá cómo. La idea para esto, si hacen estos cálculos, es no poner mucho de más para que no se desperdicie, ¿no? Bueno, en definitiva, nosotros sabemos que un mol de cloruro de sodio pesa 58,5 gramos. ¿Por qué? Porque son 23 gramos más 35,5 gramos de cloro, ¿sí? Por mol. Entonces, un mol de cloruro de sodio necesita para formarse un mol de cloro, que pesa esto en gramos, y un mol de sodio que pesa, esto lo redondeo en 35,5 y esto en 23. Por eso les digo que un mol de cloruro de sodio, pasamos ahora de mol a gramos, pesa esto. ¿Y por qué lo paso a gramos? Porque me está pidiendo obtener 50 gramos. ¿Qué les parece? Entonces, 50 gramos es más o menos que un mol, es menos que un mol. O sea que yo voy a necesitar, si para obtener un mol de cloruro de sodio que pesa 58 gramos aproximadamente, necesito un mol de cloro, para obtener 50 gramos de cloruro de sodio voy a necesitar menos de un mol, porque necesito obtener menos de un mol de cloruro de sodio. ¿Se va entendiendo? La relación de ácido clorhídrico a cloruro de sodio es 1 a 1. Un mol de ácido clorhídrico forma un mol de cloruro de sodio. Bien, un mol de cloruro de sodio serían 58,5 gramos. Bien, un mol de cloruro de sodio. Un mol de cloruro de sodio necesitaría un mol de ácido clorhídrico. Aquí. Un mol de ácido clorhídrico pesa 36,5. ¿Por qué? Porque es un mol de... aquí. Un mol de cloro, 35,5 aproximadamente, más un mol de hidrógeno que es 1 gramo. O sea que 36,5 en total. ¿Se va entendiendo? Es decir, un mol de ácido clorhídrico, 36,5 gramos, formaría, con cantidad suficiente de este otro reactivo, formaría un mol de cloruro de sodio. Pero yo no tengo que obtener 58 gramos de cloruro de sodio, 58,5. Tengo que obtener 50. Es lo que me pide, necesito obtener 50. A vos, como técnico, como especialista, te van a decir, yo necesito tanto, no necesito ni más, ni menos, ni tanto. Entonces vos haces una regla de 3 simples. Y bueno, 58,5 gramos, que hubiera sido un mol, hubiera necesitado 36 gramos y medio de ácido clorhídrico. Para 50 gramos, un poquito menos, 31,2 gramos de ácido clorhídrico. Entonces esa es la respuesta a este problema. Yo con 31,2 gramos de ácido clorhídrico, si hago las cosas bien, voy con cantidad suficiente de hidróxido de sodio, eso no es problema, tengo suficiente, obtendría los 50 gramos de cloruro de sodio que me están pidiendo, ¿sí? Vamos a ver el otro problema. Bien, el problema que sigue, siempre chequen los problemas contra lo que yo les voy dando aquí, porque por ahí corrijo algo y sobre todo agrego las respuestas, ¿bien? Dicen, ¿qué masa de ácido fosfórico, este es el ácido fosfórico, y qué masa de hidróxido de calcio, aquí está el hidróxido de calcio, serán necesarias para obtener 5 kilos de fosfato de calcio, esta sal? Aquí tienen entonces observen, más allá que lo vamos a ver en la pizarra virtual, ustedes saben que con 2 moles de ácido más 3 moles de hidróxido consiguen hacer 1 mol de la sal. Es muy simple porque la sal necesita 3 moles de calcio
entonces necesito 3 moles de hidróxido que van a aportar el calcio, y necesitan 2, esto se llama aniones fosfatos, es decir, el fosfato, el anión fosfato es esto sin el hidrógeno. Recuerden, de paso repasamos que una sal es como un ácido al que le saco el o los hidrógenos y los reemplazo por el metal. Por eso no se extrañen que a veces a partir de 2, de 3 moles terminen formando 1. Y 6 moles de agua. Bueno, pero la pregunta dice concretamente, o te plantean el desafío de obtener 5 kilos de esta sal, por el motivo que sea. Necesitas formar esta sal y te dicen que digas, bueno, decime cuánto ácido necesitas y cuánto hidróxido necesitas. En gramos, ¿sí? Vamos a hacer el problema. Bien, aquí está planteado el problema en la pizarra. Un mol de ácido fosfórico, fíjense, bueno, aquí podría haber sido un puntito. Ácido, un mol, aquí hay 2, yo le digo cuánto pesa un mol. Bien. Aquí están todas las ayudas, tabla periódica. Observen, un mol de ácido fosfórico, uno solo necesita 3 moles de hidrógeno, que serían 3 gramos. Un mol de fósforo, serían 31 gramos. Y 4 moles, perdón, aquí está el oxígeno, me quedó un poquito chiquito aquí abajo. 4 moles de oxígeno son 16 por 4. Entonces, 16 por 4, más 31, más 3, todo eso me da 98 gramos, ¿sí? Pero recuerden que necesitan 2 moles de ácido, ¿sí? Otra cosa que también les marco es que un mol de hidróxido de calcio pesa 74 gramos. ¿Por qué? Porque un mol de calcio pesa 40, el oxígeno, un mol de oxígeno pesa 16, un mol de hidrógeno 1, sé que aquí adentro hay 17 gramos, pero necesito 2 moles de esto, de este anión que se llama hidróxido. Sé que ya aquí ya tengo 34 gramos más 40 te dan los 74 gramos, ¿bien? Pero un mol de hidróxido de calcio pesa eso. Recuerden que aquí necesitan 3 y aquí necesitan 2, ¿bien? Cuidado con eso. Miren el razonamiento que hago para la primera parte, para responder qué cantidad de ácido necesitas. Un mol de fosfato de calcio, que yo ya saqué que pesa 310 gramos, también por lo mismo, 3 moles de calcio, más 2 moles de fósforo, más 8 moles en total, porque son 4 para un anión, pero necesito 2 aniones, así que necesito 2 por 16 gramos, 2 por 16, más 2 por 31, más 3 por 40, todo eso me da 310. Entonces digo, un mol de fosfato de calcio, 310 gramos, necesitan 2 moles de ácido fosfórico, 2 por 98, 196 gramos. Para obtener, yo no tengo que obtener 310 gramos, yo tengo que obtener 5 kilos, o sea 5000 gramos. ¿Qué le parece? Voy a necesitar menos, igual o más cantidad de ácido, mucho más. ¿Se entiende? Entonces, para obtener 5 kilos, necesito 3 kilos 160 gramos, más o menos. 3161,3 gramos de ácido fosfórico. Esta era la primera respuesta. Necesito más o menos 3 kilos 100 de ácido fosfórico para obtener 5 kilos de fosfato de calcio. Pero siempre la respuesta se le da esto. ¿Se entiende? Esto les da la respuesta. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto les da la respuesta. Bien, razonamos de manera similar. Un mol de fosfato de calcio necesita para formarse 3 moles de hidróxido de calcio. Recuerden que un mol de hidróxido de calcio pesa 74 gramos, 3 moles tiene que ser 3 veces más que eso, ¿no? 74 por 3 me da 222. Entonces, el razonamiento es similar. Yo no necesito 300 gramos, necesito 5 kilos, 5000 gramos. Entonces digo, 310 gramos de fosfato de calcio necesitan 3 moles, que son 222 gramos de hidróxido de calcio. Para obtener 5 kilos, X, bueno, va a ser una cantidad mucho mayor que 200 gramos, son 3580 gramos, 3 kilos y medio. O sea que esa es la respuesta, ¿no? Yo necesito 3 kilos 100 más o menos de ácido fosfórico y 3 kilos y medio aproximadamente de hidróxido de calcio. Con eso yo me aseguraría tener más o menos el medio kilo que necesito. Por supuesto que con estas cantidades exactas, sin desperdiciar absolutamente nada y rogando que esto sea puro, que muy pocas veces puedo asegurar eso,
teniendo las cantidades exactas, como le decía, yo podría obtener exactamente. Lo que sucede en la realidad es lo que sucede siempre que vamos, por ejemplo, a construir una casa o cuando vamos a... nunca tenemos la cantidad de hierro justa, la cantidad de piso justo, la cantidad de cemento justo. Siempre le incorporamos un 5, un 10% más, una bolsita de cemento más, un poquito más de arena, por cualquier cosa, ustedes saben, por el viento, por el desperdicio, porque nos puede salir algo, bueno, siempre, bueno, en el laboratorio también se maneja igual. Lo que sí es, por ejemplo, para no andar colocando locuras, es decir, si con 3 kilos 100 más o menos ya estoy enfocado, no le voy a poner 30 kilos, por el desperdicio que sería, le pondré, no sé, probaré con 3 kilos 200 de ácido y con 3 kilos 600 de hidróxido, ¿se va entendiendo? Si esta cantidad es limitante, si sí o sí necesito más de, por lo menos medio kilo, bueno, sintetizaría un poquito más de medio kilo de última, pero bueno, eso está dentro de los cálculos y para eso son las materias como las que estudiamos nosotros, es calcular cantidades, es ver, bueno, para mí es muy importante esta parte para el tema de que ustedes puedan tener una estructura de razonamiento, más allá que no se dediquen a esto, pero ustedes ya están viendo, los que estudian otras especialidades, por ejemplo, ya me han contado, por ejemplo, de arquitectura o de otras ingenierías, todo el tiempo van a tener que hacer cálculos de costos o cálculos de cuánto necesito de este material, cuánto tiempo necesito, inclusive cuánto dinero necesito, cuántos insumos, cuánta gente, cuánta energía voy a gastar, todo eso va a una estructura de costo, etcétera, ¿se entiende? Entonces, ustedes a lo mejor tienen que presupuestar el día de mañana un trabajo, cuánto van a necesitar para hacerlo y aparte la ganancia de su tiempo, de su esfuerzo, que va a ser lo que ustedes van a cobrar, lo que se llama mano de obra, ¿se va entendiendo? Entonces, es muy importante esto. Por eso yo me tomo el trabajo de tratar de explicarlo lo mejor que pueda, ¿sí? Bueno, en el problema 24 nos dice qué masa, moles y volumen de amoníaco en condiciones estándar, sobre todo el volumen se refiere a eso, ustedes saben que varía con la presión y la temperatura. Se producen cuando se hacen reaccionar 34,8 gramos de nitrógeno con exceso de hidrógeno. Significa, hidrógeno no te preocupes que tenés suficiente. Fíjate cuánto amoníaco podés hacer con estos 34,8 gramos de nitrógeno. Bien. Nos pide cuánto amoníaco se forma y el resultado hay que darlo de tres maneras. El mismo resultado pero en tres maneras. ¿Cuántos gramos? Esos gramos, ¿cuántos moles significan? Y también, ¿qué volumen significa? ¿Sí? Bien, recuerden entonces que aquí está balanceada como siempre la ecuación de formación de amoníaco. Bueno, vamos a ver con cuánto, digamos, a partir de esta cantidad de nitrógeno, cuánto amoníaco podemos formar. Aquí, como siempre, les doy la tabla para que vean las equivalencias. Siempre recuerden que aquí siempre están los moles, o sea, con un mol de nitrógeno, con un mol de moléculas de nitrógeno, puedo formar 2 moles de amoníaco. Bien, aquí tienen se alcanza a ver el valor de la masa de un mol de hidrógeno, para que lo tengan, y vamos a ver el razonamiento entonces. Un mol de nitrógeno, son 28 gramos. ¿Por qué? Porque 14 gramos pesa un mol de moléculas, ¿bien? Entonces, acá podremos poner nitrógeno directamente para que no los confunda. Cuando uno dice nitrógeno, es nitrógeno, o sea que después con estos 28 gramos te alcance para unir un mol de átomos que es 14 con otro mol de átomos que es 14, vas a formar un mol de moléculas, ¿bien? Bien, acá le podemos aclarar que es un mol de nitrógeno 2, eso sí. Aquí sí es conveniente aclararlo. Un mol de nitrógeno, de moléculas de nitrógeno representan 28 gramos de nitrógeno, no 14, porque con un solo mol de átomos no hacemos el mol de moléculas que necesitamos, ¿sí? Por este 2. Bueno, cuestión es que con 28 gramos de nitrógeno vos harías 2 moles de amoníaco, ¿se entiende? En condiciones normales siempre, o estándar, temperatura y presión estándar. 0 grados, temperatura de congelador prácticamente, y una atmósfera que es la presión, digamos, en este momento, la presión atmosférica. Bien, con 28 gramos de nitrógeno nosotros sintetizaríamos 2 moles de amoníaco. Bien.
no tenemos 28, tenemos 34,8. Es decir, tenemos, si vemos los gramos, la conversión de mol a gramos, tenemos más de 28 gramos. Por lo tanto, tenemos más de un mol de nitrógeno. Entonces es esperable que fabriquemos, que sinteticemos más de 2 moles de amoníaco. Y bueno, entonces hacemos la regla de 3 simple, 34,8 por 2 dividido 28, y nos da el resultado 2 moles y medio de amoníaco. Es decir, con 34,8 gramos de nitrógeno y teniendo suficiente hidrógeno, nosotros obtenemos 2 moles y medio de amoníaco, ¿sí? También nos pide, yo empecé por los moles porque es más fácil, ¿ven? Porque ya trabajo en moles, me quedo tranquilo en la zona de moles. Ahora vamos a ver la masa y el volumen. Vamos a ver el volumen primero. Ahora que ya sé que con esa cantidad de nitrógeno sintetizo 2 moles y medio de amoníaco, bueno, lo único que me queda ahora es ver qué masa es y qué volumen es. Primero veo el volumen. Un mol de amoníaco en condiciones estándar y demás, recuerden, un mol en condiciones estándar ocuparía 22,4 litros. 2,5 moles, ¿qué les parece? Va a ocupar más. Entonces 2,5 por 22,4 sobre 1, para poder simplificar siempre hay que ver esto de la regla de 3, te da 56 litros. O sea que los 2 moles y medio que obtengo a partir de los 34 o casi 35 gramos de nitrógeno son 56 litros a 0 grados. La presión son más de 10 bidones de 5 litros obtendrían de amoníaco. Por eso los gases hay que comprimirlos, ¿no? Bien. Bien, y ahora me falta ver qué masa representa. Bien, aquí queda un poquito, lo voy a bajar un poco más. Bien, un mol de amoníaco son 17 gramos, observen, porque el amoníaco es 14, un mol de nitrógeno más 3 moles de hidrógeno. Entonces 14 más 3, porque un mol de hidrógeno pesa 1 gramo, son 17 gramos. Es decir, un mol de amoníaco son 17 gramos. ¿Cuántos moles obtuve? 2 moles y medio. Entonces 2 moles y medio, por supuesto, mucho más que 17 gramos. 42,5 gramos. Es decir, en síntesis, con 34,8 gramos de amoníaco, que es lo que me pedía el problema, bien, yo obtengo 2 moles y medio de amoníaco con 34,8 gramos de nitrógeno, perdón, no sé si lo dije bien. Con 34,8 gramos de nitrógeno, yo obtengo 2 moles y medio de amoníaco que representan 56 litros o 42,5 gramos. ¿Sí? Bueno, a practicarlo. Bien, el próximo problema nos pide que calculemos la masa de cloruro de hidrógeno. Acá podemos poner gas, todos estos son gases, que se forma cuando 8,7 litros de hidrógeno medido en condiciones, o sea, 0 grado y una atmósfera, reaccionan con cloro suficiente. Bien, entonces nosotros tenemos 8, la cuestión sería la siguiente, tenemos 8,7 litros de hidrógeno. ¿Cuánto cloruro de hidrógeno podríamos formar? El cloro no es problema, el que es limitante acá es el hidrógeno. Vamos a poder fabricar cloruro de hidrógeno hasta que este diga basta. ¿Sí? Vamos a ver esto. Bien, aquí tenemos el problema planteado, todas las equivalencias que siempre les trato de dar, un recorte de la tabla para que saquen los pesos moleculares. Bien, vamos a ver entonces el razonamiento. Un mol, si tuviésemos un mol, miren, vayan directamente a esta equivalencia. En condiciones normales, o condiciones de temperatura y presión estándar, tendríamos 22,4 litros. Pero ya nos aclara que no tenemos esa cantidad, que medidos en condiciones normales y bla 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 tenemos 8,7 litros, no llegamos a 10 litros de hidrógeno. Bueno, nos pide la masa que podremos producir. Entonces, con un mol de hidrógeno podríamos producir, podríamos producir, fíjense aquí, 2 de ácido clorhídrico. 2 de ácido clorhídrico es 2 moles de cloro más 2 moles de hidrógeno, 73 gramos. Un mol de ácido clorhídrico serían 36,5 gramos, sería un mol de ácido clorhídrico. Pues tenemos 2, o sea que 2 por 36,5, por eso hay 73 acá, ¿se entiende? 2 moles de ácido clorhídrico son 73 gramos. Es decir, si tuviéramos un mol de hidrógeno, tendríamos 22,4 litros.
y podríamos obtener 2 moles. Pero eso no es lo que tenemos 8,7. Como tenemos 8,7 vamos a obtener mucho menos de la mitad inclusive. Nos llega a 10 litros esto y deberíamos tener 22 litros para obtener esta cantidad. Entonces, con 8,7 por 73 sobre 22 te da 28,35 gramos. Es decir, que en base a este razonamiento, con 8 litros y pico, casi 9 litros de hidrógeno, nosotros podríamos producir un poquito más de 28 gramos de ácido clorhídrico. ¿Bien? ¿Se entendió? Vamos con el siguiente problema. Bien, el siguiente problema nos dice que necesitamos obtener 350 gramos y medio, 350,5 gramos de cloruro de potasio. Bien, ese es nuestro objetivo, lo que tenemos que hacer. Y nos dice qué masa de hidróxido de potasio y qué masa de ácido clorhídrico necesitan. Es decir, hidróxido de potasio, ácido clorhídrico, ¿cuánto necesito para fabricar cloruro de potasio? Pero te dice la cantidad. ¿Cuánto necesitas para hacer 350 gramos de esto? ¿Necesitas 10 kilos de este, 5 kilos del otro? Bueno, vamos a ver eso, ¿sí? Como siempre, aquí les traigo el recorte del problema que está planteado, las equivalencias, lo que necesitan de tabla periódica, bien, para calcular los pesos, porque van a necesitar el peso del potasio, aquí está, perdón, el peso del potasio, el peso del oxígeno, del hidrógeno y del cloro, bien, casi todo. Entonces, empecemos el razonamiento. Un mol de cloruro de potasio es 35,5 más 39,1 te da 74,6 gramos. Es decir, si yo para obtener un mol de cloruro de potasio, es decir, 74,6 gramos, vamos a empezar por lo que nos pide primero y lo que está primero aquí. Necesitaría un mol de hidróxido de potasio. Un mol de hidróxido de potasio tienen que sumar 39,1 más 1 más 16. Todo eso les va a dar 56,1. Recuerden que mol se puede pasar tranquilamente a gramos. Siempre la cantidad de moles la tienen aquí. Por suerte todo es 1 aquí. La relación es 1 a 1. Es decir, con un mol de hidróxido de potasio yo obtengo un mol de cloruro de potasio. Es decir, con 56,1 gramos de hidróxido de potasio obtendría 74,6. Pero no me piden esa cantidad. No me piden justo un mol. Me piden 350 gramos y medio. Es decir, me piden mucho más. Por lo tanto, la cantidad de hidróxido de potasio debería ser mayor. Bueno, entonces para 350 gramos X. 350,5 por 56,1 dividido 74,6. Regla de 3. Cuestión, resultado es que necesito 263 gramos de hidróxido de potasio para sintetizar 350,5 gramos de cloruro de potasio. Pero, esta vez no me dicen, ponerle la cantidad que quieras de ácido clorhídrico, no hay problema. No, ahora me dicen, cuidado, ¿cuánto ácido clorhídrico vas a necesitar? Ya me dijiste cuánto hidróxido vas a necesitar para fabricar esto, ¿no? Siempre esto. Bueno, ¿cuánto ácido necesitas? El mismo razonamiento, pero en lugar de referirlo a hidróxido de potasio, lo referimos a ácido clorhídrico. Y decimos, un mol de hidróxido de potasio en gramos, perdón, un mol de cloruro de potasio en gramos, es esta cantidad, necesitan para sintetizarse 36,5 gramos de ácido clorhídrico. Un mol necesita un mol. ¿Por qué digo 36,5? Porque es un mol de cloro, perdón, aquí, más un mol de hidrógeno, aquí. 35,5 más 1, 36,5. ¿Está claro? Un mol de cloruro de potasio necesita un mol de ácido clorhídrico. Lo paso a gramos, porque tengo que trabajar con gramos. Me pide masas, me pide gramos. Entonces digo, bueno, para 350,5 de nuevo, mucho más ácido clorhídrico. Y la cuenta me da 171 gramos de ácido clorhídrico. 350,5 por 36,5 dividido 74,6. 171 gramos y medio de ácido clorhídrico es lo que necesito para sintetizar 350 gramos y medio de cloruro de potasio. ¿Sí? Muy bien. Veamos ahora el problema número 27. Dice, ¿qué peso de ácido nítrico, o sea, esto es el ácido nítrico, neutraliza, es decir, reacciona con 25 gramos de hidróxido de sodio, una reacción que se llama neutralización, no importa, no importa, aquí podríamos decir reacciona. Está bien usar esta palabra, pero bueno, no los quiero confundir.
es lo mismo. ¿Qué peso de ácido nítrico reacciona con 25 gramos de hidróxido de sodio? Bien. ¿Y cuántos moles y gramos de esto es nitrato de sodio se producen? Siempre les doy, como siempre, siempre les digo, perdón, la redundancia, la reacción esté hecha. Se llama neutralización porque, bueno, esto es ácido, esto es básico, es lo contrario, y entre los dos se neutralizan, es decir, queda algo que no es ni básico ni ácido, siempre que reaccionen en cantidades iguales, que no quede exceso de ninguno de los dos, por eso esta palabra. Bueno, la cuestión es que tenemos 25 gramos de dióxido de sodio, necesitamos ver cuánto de ácido nítrico necesitamos, bueno, valga la redundancia de nuevo, perdón, cuánto nos hace falta para que reaccione completamente, forme esta sal y no sobre nada de hidróxido de sodio. Por supuesto, como es la cantidad justa, no va a sobrar nada de ácido nítrico. ¿Sí? Vamos a ver ese problema. Bien, como siempre tenemos la ayuda, el problema planteado, todas las equivalencias, los recortes de la tabla con los pesos y vamos a empezar a analizar. ¿Sí? Un mol de hidróxido de sodio, si ustedes sacan el peso, observen, tienen 23 gramos de sodio, más 16 gramos de oxígeno, más 1 gramo de hidrógeno, todo eso les da 40 gramos. O sea, siempre recuerden que aquí tienen planteado en moles cuáles son precisamente se llaman coeficientes estequiométricos, la cantidad en moles que reaccionan de cada cosa. Es decir, un mol de ácido más un mol de hidróxido te genera un mol de sal en este caso, ¿sí? Bueno, un mol, ¿cuántos gramos serían? Aquí lo tienen, en el caso de hidróxido de sodio. Pero nosotros no tenemos, ¿por qué yo hice la conversión? Porque siempre tienen que tener esto en función del dato que les dan. Aquí nos dan gramos de hidróxido de sodio, nosotros no sabemos cuántos moles son, pero siempre con ayuda de la tabla, con esto y esto, sacamos el peso de un mol y asunto solucionado. Sabemos ahora que un mol son 40 gramos de hidróxido de sodio. Entonces decimos, un mol de hidróxido de sodio necesita un mol de ácido nítrico. Bien, ácido nítrico, observen, es un mol de nitrógeno, 14, más un mol de hidrógeno, que es 1, más 3 moles de oxígeno, que es 16. Todo eso me da 63 gramos, ¿sí? Bien, entonces tenemos, ¿por qué yo pasé moles a gramos también en ácido? Este mol a gramos, porque me dice cuántos gramos de ácido vas a necesitar. Si me hubiera preguntado cuántos moles, bueno, depende de lo que te pregunten. Bien, entonces ya sabemos que un mol de hidróxido de sodio necesita un mol de ácido nítrico para neutralizarse. Pero no tenemos un mol, tenemos 25 gramos. Sabemos que es menos de un mol, 25 gramos porque 40 sería un mol. Entonces vas a necesitar menos de ácido nítrico. 25 gramos por 63 sobre 40 te da 39,4 gramos. Es decir, necesitas 39,4 gramos de ácido nítrico para que reaccionen completamente con los 25 gramos de hidróxido de sodio. ¿Sí? ¿Se entendió? Siempre el secreto es saber pasar de moles a gramos, de gramos a moles, de moles a número de partículas. Siempre moles, porque lo que te dan es moles siempre, ¿no? Cuando ya te mezclan moles con otra unidad, bueno, vos tenés que saber, si todos fueran moles, si acá en lugar de 25 gramos te hubieran dicho, no sé, 0,3 moles, bueno, es fácil, necesitaba 0,3 moles acá. Pero siempre, ¿cuál es el truco? De que nosotros, los profes, tenemos que saber si van entendiendo el tema y lo clave es que vayan pasando de unidades, ¿sí? Bien. Bien, y lo que nos queda saber es cuánto nitrato de sodio de la sal se producen, porque automáticamente cuando incorporemos el ácido que hace falta al hidróxido que ya tenemos, se va a formar la sal. Bueno, el problema nos pregunta cuánto se va a formar. Bueno, es muy fácil. Observen, si yo tuviera un mol de hidróxido de sodio tendría 40 gramos. No tengo 40 gramos de hidróxido de sodio, tengo 25. Bueno, si yo tuviera un mol, se me formaría un mol de nitrato de sodio.
se me formarían 85 gramos de nitrato de sodio, porque sería 23 más el peso de nitrógeno, que es 14, más 3 moles de oxígeno, que es 16 por 3, todo eso me pesa 85. Con 40 gramos de sodio, de hidróxido de sodio, perdón, podría formar 85 gramos de nitrato. Eso es lo que me dice la ecuación. No tengo 40, tengo 25, por lo tanto se me va a formar menos. Se va a formar un poquito más de la mitad. 25 por 85 sobre 40 te da 53,1 gramos. O sea que se te forman 53,1 gramos de hidróxido de sodio si vos le agregás esta cantidad de ácido a los 25 gramos del hidróxido. Bien, 53,1 gramos de nitrato de sodio. No sé si dije bien. Vamos a ver ahora, vamos a bajar un poquito la imagen, cuántos moles son esos, ¿sí? Bien, dijimos que son 53,1 gramos los que se formarían de nitrato de sodio, entonces hacemos muy simple la relación. Nosotros sabemos que un mol de nitrato serían 85 gramos, no tenemos eso, tenemos que hacer la cuenta para saber cuántos moles tenemos. Si tuviéramos 85 gramos tendríamos un mol. Como tenemos 53, recuerden que 53 viene de la combinación de 25 gramos de hidróxido y 39 gramos que le tuvimos que incorporar de ácido. Con eso se nos formaron los 53 gramos de la sal. Bien, como tenemos 53, ¿cuántos moles son esos? Bueno, es menos de un mol. 85 sobre 53, porque prácticamente esto por 1 es lo mismo, ¿no? Solo para las unidades y la regla de 3 siempre lo aclaro. Esto se simplificaría y te queda el resultado en moles. 0,6 moles. Lo que se forma con 25 gramos de hidróxido de sodio y cantidad suficiente de ácido nítrico son poco más de medio mol de la sal. Bueno, espero que se haya entendido. Por suerte tienen el tutorial que lo pueden revisar una y otra vez, ¿sí? Bien, el siguiente problema te plantea esta reacción. 2 moles de cloruro de sodio reaccionan con un mol de ácido sulfúrico. Te va a formar sulfato de sodio. Es como que el sodio entra aquí. Entra aquí, mejor dicho. Reemplaza estos hidrógenos. Y bueno, y se te va a formar cloruro de hidrógeno. 2 moles. Bien. La primera pregunta que te plantea es ¿cuántos moles de cloruro de hidrógeno se forman a partir de 2 moles? Fácil, miren, ya lo tienen aquí. 2 moles te forman 2 moles. Esta está como a propósito pero yo se la explico rápido. Al darle yo la reacción, la idea es que vean eso, porque por ahí te puede sorprender y es muy sencilla la pregunta. ¿Cuántos moles de cloruro de hidrógeno se forman a partir de 2 moles de cloruro de sodio? 2 moles, perfecto. Se acabó la discusión, 2 moles. En el ítem B te plantea que necesitas formar 300 gramos de la sal y te dice, bueno, ¿cuántos moles necesitas de cloruro de sodio y cuántos moles de ácido sulfúrico? Perfecto. Eso sería, ¿cuánto de esto y cuánto de esto necesitas en moles para formar 300 gramos de esto? Y por último te pregunta, o te dice, no tengo, como dice la reacción aquí planteada, tengo 5 moles de cloruro de sodio. Bueno, ¿cuántos gramos obtendrías de la sal? Para que ustedes vean distintas situaciones y para hacerlos pensar un poco, ¿sí? Vamos a ver eso. Como siempre tenemos todo planteado, la ayuda de la tabla periódica y todo el desarrollo que les muestro aquí. Bien. Observen, dice que necesitamos, vamos al punto B primero, necesitamos formar 300 gramos de esta sal. Bien, nos pregunta concretamente moles de cloruro de sodio y moles de ácido sulfúrico. Ustedes en este planteo de la fórmula saben que un mol de esta sal se va a formar a partir de 2 moles de cloruro de sodio y un mol de ácido sulfúrico. Bien. Ahora no nos dicen formar un mol, nos dicen, mira, formar 300 gramos. Bueno, entonces tenés que ver la masa en gramos que te dan, cuántos moles son. Si justo es un mol, ya está, necesitas 2 moles de esto y un mol de esto. Normalmente no es tan fácil. Bueno, comencemos para ver si en una de esas justo es fácil. Si justo 300 gramos es un mol de sulfato de sodio, listo, vamos a ver eso. ¿Cuánto pesa un mol de sulfato de sodio? Bueno, lleva 2 moles de
átomos de sodio, ya son 23 por 2, 46, más un mol de azufre, 32 gramos, más 4 moles de oxígeno, que es 16 por 4. Todo eso te da 142 gramos como resultado. ¿Qué significa? Que si yo tengo un mol de sulfato de sodio, un mol de átomos, eso me pesa 142 gramos. Bueno, me dieron 300, o sea que me dieron más de un mol. Si me dieron más de un mol, voy a necesitar más de 2 moles de esto y más de un mol de esto. Vamos a ver cuánto. 300 es casi el doble, 150 sería la mitad de 300, ya se los van viendo. Entonces digo lo siguiente, 142 gramos de sulfato de sodio necesita 2 moles, porque recuerden que esto es un mol, ¿no? Necesita 2 moles de cloruro de sodio. 300 gramos para formarse, ¿cuánto cloruro de sodio necesitaría? Bueno, 300 por 2 sobre 142 para poder simplificar y demás. El resultado me da 4,22 moles de cloruro de sodio. Yo necesito poquito más del doble para formar una cantidad que precisamente es el doble de un mol. Necesito 4,22 gramos. Y como la relación es 2 a 1, observen, yo si acá tengo 4 moles, ya les va diciendo, como la relación es 2 a 1, voy a necesitar la mitad de moles de ácido sulfúrico. Si yo necesito 2 para 1, si yo pongo 4, acá voy a necesitar 2. Pero bueno, de todas maneras le hago la regla de 3. Fíjense, cada 2 moles de cloruro de sodio que yo utilice, necesito 1 mol de ácido. Como ahora sé que necesito 4,22 para hacer esta cantidad, estamos hablando que es lo que nos está preguntando, porque nos pregunta la cantidad de los dos. Para que reaccionen con esta cantidad voy a necesitar 2,11, la mitad de 4,22. Porque la relación, les insisto, es 2 a 1. Es decir, para redondear, necesito poquito más de 4 moles de cloruro de sodio, poquito más de 2 moles de ácido sulfúrico, le voy a corregir acá para que quede bien la fórmula, para formar los 300 gramos de sulfato de sodio, ¿sí? Muy bien, y por último vamos a ver, si tenemos 5 moles de cloruro de sodio, parece que por lo que nos dice el problema el ácido sulfúrico no es problema, ¿cuánto sulfato de sodio haríamos? Ya medio que tenemos el indicio, con 2 moles haríamos 142 gramos, que es el peso de un mol de esta sal. Bueno, entonces decimos, con 2 moles hacemos un mol. Ya averiguamos aquí cuánto pesa un mol. Bueno, tenemos 5 moles, X. 5 moles es 2 veces y media este número. Entonces, si con 2 moles hacemos sintetizamos 142 gramos, con 5 moles sintetizaremos 355 gramos, más del doble. Eso es todo. Recuerden pausarlo, volverlo a ver, etcétera, las veces que haga falta. Es muy importante. Además, yo lo recomiendo porque estos problemas de química, en particular estos, les van a dar una forma de pensar muy linda para el razonamiento, para relacionar, y que no solamente sirve para química, yo estoy convencido de eso, sirve para muchos problemas que tengan que usar la lógica, tengan que relacionar, así que yo los recomiendo, son muy interesantes, ¿sí? Bueno, nos vemos en el próximo tutorial. Acá voy a cortar y después seguimos con otros problemas, ¿sí? Continuamos entonces por el problema número 29. En este problema se plantea la siguiente reacción. 2 moles de hidróxido de sodio van a reaccionar con 1 mol de sulfato cúprico para formar 1 mol de sulfato de sodio y 1 mol de hidróxido cúprico. Si lo ven de este modo, es como que el sodio entra a formar parte de la sal y sale el cobre y forma un hidróxido. Para verlo así muy una sustitución muy superficialmente, muy básico, digamos, como se lo estoy planteando, pero bueno, ustedes saben que el objetivo no es analizar ya la reacción, sino las cantidades involucradas. Entonces esto se llama hidróxido de sodio, esto es sulfato cúprico, esto es sulfato de sodio y esto es hidróxido cúprico. Lo que el problema les plantea es que tienen
0,36 moles de hidróxido de sodio y 0,25 moles de sulfato cúprico. Con esas cantidades, les pregunta cuánto sulfato de sodio se va a formar en gramos. Y aquí aparece algo nuevo, que es el concepto de reactivo limitante. Indicar cuál es el reactivo limitante. Bien. Para entender el concepto de reactivo limitante, debemos primero ver una definición general y después ayudarnos con algún ejemplo. ¿Qué dice aquí? Que si bien nosotros hasta ahora venimos trabajando con cantidades prácticamente exactas, o decíamos cuánto de tal cosa se produce a partir de X gramos de tal otra, en la realidad nosotros es como cuando vamos a preparar, no sé, vamos a hacer una obra y calculamos la cantidad de ladrillos y la cantidad de cemento y la cantidad de arena, etcétera. Siempre nosotros le tenemos que calcular un poquito más de lo que vamos a necesitar exactamente, porque siempre necesitamos, por las dudas que nos equivoquemos o por las dudas que no nos alcance lo que calculamos, siempre compramos alguna cosita de más, ni hablar si algo se rompe, ¿no? Y hay que salir a reemplazarlo. Entonces, en la química sucede algo similar. Generalmente los reactivos no están en las cantidades exactas. No es que hay justo 2 moles de algo y 1 mol de lo otro para que reaccione. Normalmente se le agrega un poco más de lo que necesitamos, de lo que calculamos. Y hay veces que la cantidad de uno de los reactivos es grande, está muy excedida la cantidad. Bien, entonces eso que nosotros agregamos en gran cantidad va a sobrar al final de la reacción. Bien, entonces ¿qué sucede? El reactivo que está en poca cantidad en comparación del otro se va a consumir todo, se va a consumir primero. Ese reactivo se denomina reactivo limitante, mientras que el otro reactivo, el que pusimos en gran cantidad, precisamente se llama reactivo en exceso. Como que sobra, lo que hemos puesto sobra en proporción a lo que necesitamos. ¿Cómo les puedo dar un ejemplo? ¿Cómo pueden visualizarlo? Fíjense, aquí tienen los elementos muy básicos, por supuesto, para fabricar mesas. Aquí tienen 4 tableros, aquí tienen 13 patas, y lo que les dice este diagrama, muy básico, insisto, es que se van a poder fabricar 3 mesas. Entonces alguien puede decir, pero ¿cómo? Si tengo 1, 2, 3, 4 tableros, fabrico solo 3 mesas. ¿Por qué no fabrico 4? Y no, porque para fabricar 4 mesas necesitarías 16 patas. 4, 8, 12, ya van 3 mesas, 4 patas más serían 16. Y vos que tenés para una mesa, aquí van 4, para otra mesa hay 4 más, para otra mesa hay 4 más y te sobra esta pata. Bien, por lo tanto, te quedaste corto con la cantidad de patas. Necesitabas 3 patas más para hacer una mesa, porque tablero tenías. Haciendo una analogía con química, el reactivo limitante hubieran sido las patas, porque pusiste en menor cantidad. Y en exceso, tenías tableros. Básico, ¿no? Muy básico. Ahora con ese ejemplo, podríamos haber puesto, por ejemplo, ruedas y cuadros de bicicletas. Cualquier cosa que ustedes puedan poner como ejemplo, que necesita sí o sí una parte de algo y una parte de otra cosa para fabricar lo que necesitas. No te puedes quedar corto con nada, ¿no? Tenés que tener todos los elementos. Bien, si esto fuera un auto con 4 ruedas, sin contar la rueda de auxilio, lo mismo. Hubiera sido el chasis y bueno, es lo mismo. Vamos al problema, ¿sí? El problema entonces le planteaba lo siguiente: 0,36 moles de hidróxido de sodio y 0,25 moles de sulfato cúprico, ¿sí? Bien. Acá están las ayudas que siempre les trato de dar para que saquen los pesos moleculares, y aquí vamos a todo el desarrollo. Bien. Una cosa muy importante que va a aparecer ahora, más que nunca, es
siempre la relación de moles de uno hacia el otro. ¿Cuál es la relación de moles aquí? Como si fuera una bicicleta, si este fueran las dos ruedas y este fuera el cuadro de la bici, para poder armar la bicicleta. Observen, la relación que se plantea químicamente, lo tienen que tener muy claro, es de 2 a 1. Es decir, por cada mol de sulfato de cobre, de sulfato cúprico, mejor dicho, yo necesito 2 moles de hidróxido de sodio. La relación es 2 a 1. ¿Está claro? 2 a 1. La relación es 2 a 1. En este caso, si hubiera habido otra reacción química, quizá la relación es 1 a 1, o 1 a 3, o 3 a 1. En este caso es 2 a 1. Y nosotros, como dato, tenemos que nos han dado 0,36 moles, no nos han dado 2 moles de hidróxido de sodio, y nos han dado no 1 mol, sino 0,25 moles de sulfato cúprico. Perdón. Muy bien, vamos a ver qué relación hay entre estas cantidades que nos han dado. Vemos que la relación de hidróxido de sodio a sulfato cúprico es de 2 a 1, lo que vimos acá, pero ahora vamos a poner la realidad. ¿Cuánto hay? 0,36 a 0,25. La relación 0,36 a 0,25 nos da 1,44. Es decir, que es una relación menor que 2. 2 a 1, 2 sobre 1 es 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué nos está indicando esta relación 1,44? Al ser menor que 2. Que la cantidad de hidróxido de sodio, para que esto suba a 2, esta cantidad tendría que ser mayor, ¿no es cierto? Que la cantidad de hidróxido de sodio no acompaña la cantidad de sulfato cúprico. Para que se siguiera manteniendo la relación 2 a 1, acá arriba tendría que haber habido el doble de este número. Acá tendría que haber habido 0,50 moles. ¿Se entiende? 0,50 dividido 0,25 nos hubiera dado 2. ¿Se va entendiendo? Entonces, esta relación claramente te está indicando que lo que está de menos que el reactivo limitante es el hidróxido de sodio. Con ese dato, recuerden el ejemplo de las mesas, esto como si fueran las patas, el reactivo limitante es el que define la cantidad que vas a poder hacer de esta sal, porque él está en menor cantidad y cuando se termine él, por más que vos tengas un exceso de sulfato cúprico, no te va a acompañar esta cantidad. Por más que vos tengas muchos tableros, si no tenés suficientes patas, por más que vos tengas muchos cuadros de bicicletas, si no tenés suficientes ruedas, no vas a poder hacerlo. ¿Se va entendiendo? Es fundamental que ustedes capten de entrada el concepto de relación de moles. ¿Bien? Acá hay una relación 2 a 1, está claro, ¿no? Y con las cantidades reales que nosotros tenemos, pudimos ver si esa relación se seguía cumpliendo. Si hubiera sido mayor de 2, la relación si hubiera sido 3, 4, 2,5, ¿qué hubiera pasado? Esto hubiera estado en mayor proporción que esto, en mayor cantidad. Pero bueno, en este caso, la realidad nos marca que es menor esta cantidad, ¿sí? Una vez que encontramos el reactivo limitante, que es el hidróxido de sodio, lo demás es sencillo. Con ese reactivo vemos qué cantidad de producto vamos a obtener. Ya no nos podemos meter con el otro. Eso sería un error muy grave, porque esto no es lo real, no indica que con la cantidad que pusimos de este reactivo, no es la cantidad real que vamos a poder producir. Nos va a faltar reactivo para acompañar. Entonces, una vez que encontramos el limitante, con el limitante que limita precisamente la cantidad de producto que vamos a poder obtener, trabajamos con él, ¿sí? Entonces, 2 moles de hidróxido de sodio. Ahora vamos a ver cuánto producto, porque nos está pidiendo cuántos gramos de sulfato de sodio tenemos que obtener. Ustedes saben, siempre vean esto de los moles, con 2 moles de hidróxido de sodio podríamos formar un mol de sulfato de sodio, que es lo que dice aquí. Pero no tenemos 2 moles, tenemos 0,36. 0,36 con 0,36 X. Entonces, nos dice que esa relación que formamos 0,18 moles de sulfato de sodio. Le vamos a poner la X, ¿sí? Entonces, obtenemos 0,18 moles de sulfato de sodio. La mitad, si observan, es el doble de hidróxido y sulfato cúprico. Y también es el doble de hidróxido a sulfato de sodio. ¿Se entiende? Siempre la relación, en este caso, en esta reacción particular, es 2 a 1. Entonces,
por cada mol que haya de este producto o de este reactivo, siempre tiene que haber el doble de hidróxido de sodio. Por lo tanto, para que haya el doble de 0,36 se va a formar la mitad, 0,18. Y lo último que nos queda es ver, para responder realmente a la pregunta, porque la pregunta nos dice cuántos moles se obtienen, nos dice cuántos gramos se obtienen. Entonces, muy fácil. Un mol de sulfato de sodio, ahora vamos a transformar moles a gramos. Un mol de sulfato de sodio necesita para formarse 2 moles de sodio, que sería 23 por 2, te da 46 gramos. Un mol de átomos de azufre, 32 gramos, y 4 moles de oxígeno, 16 por 4, 64. Todo eso sumado te da 142 gramos. Es decir, si yo hubiera obtenido un mol, hubiera obtenido 142 gramos de sulfato de sodio. Como yo obtuve 0,18 moles, en realidad obtuve mucho menos. Obtuve 25,6 gramos de sulfato de sodio. Y esa es la respuesta final al problema. Obtuve 25,6 gramos de sulfato de sodio porque el hidróxido de sodio, que fue el limitante, que nosotros averiguamos que fue el limitante, nos alcanzó para 0,18 moles nada más, que son esa cantidad. Bien, no saquen la cuenta con esta otra cantidad, porque hubiera sido mentirosa, porque él está en exceso, ¿sí? Espero que se haya entendido y vamos a continuar con el problema que sigue.